Hola a todos. Gracias al Señor por permitirnos encontrarnos nuevamente en este día a través de este canal de Conectados con el Cielo. Esta semana hemos estudiado una lección impresionante, impactante. Yo espero que la hayan disfrutado, espero que hayan sacado grandes conclusiones y espero que estén mucho más fuertemente cimentados en esta verdad y seguros del Evangelio que practican. Vamos a inclinar el rostro para orar y pedir la dirección del Señor en este fascinante estudio. Nuestro amado Dios y Padre que estás en los cielos, esta semana has puesto delante de nuestros ojos una lección importantísima que nos hace pensar en tantas cosas. La seriedad con la que debemos tomar las cosas sagradas, comprender tu santidad, comprender que hay un día que tú has designado para poder acabar con el mal. Hay un día que tú has asignado para poder tratar con el pecado y con el pecador. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has llamado a este santo evangelio para ser parte de él. Qué herencia más maravillosa la que hemos recibido. Nuevamente, por favor, al abrir tu libro santo, suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo. Él es el único que puede hacernos comprender todas las cosas. Por eso, suplicamos su presencia en nuestras vidas en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado a la lección número 6, donde hemos visto los detalles vinculados con la cláusula número 3 del mensaje del primer ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Reza Apocalipsis 14:6 y el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí está esa tercera cláusula que es de suma importancia en el estudio de esta semana. Ahora, hay algo que quiero destacar. No podemos estudiar el tema del juicio de Dios, la hora del juicio de Dios, sin vincularlo con el tema de la purificación del santuario. O sea que para entender el juicio de Dios debemos entender qué es lo que pasó en el Yom Kippur. Así que antes de profundizar en la lección, yo quisiera plantear una pregunta clave, básica y contundente, donde descansa toda esta lección. De la respuesta que obtengamos basados en la palabra de Dios hacia esa pregunta, dependerá la veracidad del juicio de Dios o la inexistencia del juicio de Dios. ¿Cuál es esa pregunta? Acabo de decirte que no podemos estudiar el tema de la hora del juicio de Dios o el tema del juicio de Dios separado de la purificación del santuario. Así que quiero iniciar con esta pregunta. ¿Existe realmente un santuario allá en el cielo?
Sabemos muy bien que la misma palabra del Señor nos menciona en el libro de Éxodo que el Señor le mostró todos los muebles que Moisés debía construir para hacer este santuario del modelo que existe allá arriba en los cielos. Por eso quiero iniciar con esta pregunta. ¿Existe realmente un santuario? Porque hoy en día hay ciertas personas que dicen ser parte de esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, y niegan la existencia de un santuario. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en la doctrina del santuario se encuentran conglomeradas todas las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día. Muy bien, veamos si realmente existe un santuario en el cielo. Si revisas el Salmo 134 y el versículo 2, la palabra de Dios dice lo siguiente: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Muy bien, el Salmo 102, el versículo 19, la palabra de Dios dice: porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Como podemos ver también en el libro de Hebreos, el capítulo número 8 y los versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ya el término sumo sacerdote nos liga directamente con una de las funciones principales del santuario o en el santuario. El versículo 2 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Muy bien, ahí tenemos la prueba de que existe un santuario en el cielo. El capítulo número 9 de Hebreos y los versículos número 24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Miren qué interesante esto. Cristo no entró en el santuario hecho de mano. Ese santuario hecho de mano era figura del verdadero santuario que está donde, que se encuentra en el cielo. Y el origen de todo esto podemos encontrarlo en el libro de Éxodo, el capítulo 25 y los versículos 8 y 9, donde el Señor, hablando con Moisés, le dice: y harán un santuario para mí en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios le enseñó un diseño a Moisés. ¿Dónde se encuentra ese diseño original? Se encuentra en el verdadero santuario que está en los cielos, el lugar donde Cristo entró y ahora es mediador de un mejor pacto. Ahora es nuestro sumo sacerdote quien intercede por todas nuestras iniquidades. Entonces podemos concluir de que realmente existe
un santuario. Ahora, la lectura bíblica de esta semana se encuentra en Romanos 13, 11 y 12. Y hagan esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está mucho más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Muy bien, es hora de levantarnos del sueño. Es hora de dejar de jugar a ser cristiano. Es hora de comprometernos con Dios y comenzar a hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Muy bien, entonces, quisiera leer una cita que va a catapultarnos al estudio de el juicio de Dios y que al mismo tiempo va a hacernos pensar con respecto a ese juicio. Y me refiero a 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos del 15 al 18. Y dice la palabra de Dios: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que habremos quedado vivos, de eso está hablando Pablo, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo está refiriéndose específicamente a la segunda venida de Cristo. La Biblia no apoya un rapto secreto, pero sí un arrebatamiento. Cuando Cristo venga, enviará a sus ángeles para resucitar a sus redimidos. Y al mismo tiempo que están resucitando, los justos vivos son arrebatados en las nubes de los cielos, juntamente con los que están resucitando, para recibir en el mismo momento en que Cristo viene, en el aire. Muy bien. Los muertos malos no resucitan, y los vivos malos son destruidos por el resplandor de su venida. Muy bien, ¿acaso no estamos hablando de un pago? ¿Acaso los muertos no han recibido su pago? ¿Acaso los vivos no han recibido su pago? Muertos y vivos malos han recibido su pago. Muertos y vivos buenos han recibido su pago. Se van con el Señor en el aire a vivir 1000 años en el reino de los cielos. Muy bien, cada grupo recibió su pago. La pregunta es, ¿y cuándo fue el juicio? ¿En qué momento fue el juicio? ¿En qué momento compadecieron ante el gran trono blanco? Si lo que acaba de describir Pablo es la segunda venida de Jesús, y ahí no se habla de un juicio. Interesante. Entonces, ¿cuándo fueron juzgados para recibir esa recompensa? Muy bien, esto nos da la idea de que fueron juzgados todos antes. Muy bien, así que iniciamos con una pregunta: ¿existe realmente un santuario en el cielo? Y llegamos a la conclusión, de acuerdo a la palabra de Dios, que sí. Un santuario no hecho de mano, sino que el mismo Dios lo levantó. Se encuentra en los cielos. Bien. Otra pregunta: ¿por qué el santuario celestial debe ser purificado? ¿Por qué? Pregunta número 3.
para entender por qué razón el santuario, bueno, esta no es una pregunta, sino tal vez una idea que va a activar, que va a estimular nuestro espíritu de investigación para entender por qué razón el santuario celestial debe ser purificado. Es necesario que yo entienda cómo era la purificación del santuario aquí en la tierra. Así que a ese periodo de purificación es lo que se conoce como el Yom Kippur. Si nosotros vamos a Levíticos 16, encontramos una aseveración muy interesante, donde se nos muestra la causa por la cual debe purificarse el santuario. En este caso, el santuario de acá en la tierra. Y esto lo encontramos en el libro de Levíticos, el capítulo 16 y el versículo 16. Y la palabra de Dios dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. El santuario terrenal tenía que ser purificado. ¿Por qué? Por las impurezas de los hijos de Israel, por sus rebeliones y por todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, los pecados del pueblo son los que exigen la purificación de ese santuario. Yo quisiera que analizáramos lo que la sierva del Señor menciona con respecto a esta situación. Y dice la sierva del Señor, el Señor se acerca, las inteligencias celestiales unidas con las influencias santificadas de la tierra deben proclamar el mensaje del tercer ángel y dar esta advertencia: el fin de todas las cosas se acerca, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay que preparar a un pueblo para que esté en pie en el día del Señor y para que, habiendo acabado todo, pueda prevalecer. La gran pregunta es: ¿nos están preparando como pueblo? Y quiero mencionar un dicho que es muy popular en el ámbito adventista. Quien no sabe explicar la profecía de las 2300 tardes y mañanas y no la vive, no es un verdadero adventista del séptimo día. No sé en qué situación te encontrarás. Y así como ventilan los tiempos en los cuales vivimos actualmente, en donde vemos una enorme cantidad de corrupción y de apostasía que está entrando a la iglesia o que están permitiendo entrar a la iglesia, yo podría llegar a la conclusión de que las cosas podrían empeorarse. Porque cuando a la iglesia se le prohíbe estudiar los libros del espíritu de profecía, cuando a la iglesia se le prohíbe que se hable de mucha profecía, entonces se corre el riesgo de que todo este conocimiento se pierda en las futuras generaciones. Yo por lo menos no lo voy a permitir en mis hijos. Hoy se nos está metiendo música extraña, hoy se nos están metiendo un montón de actividades extrañas, hoy aparece gente administrativa, bailando, hablando cuestiones tergiversadas sobre el sello de Dios, sobre la santidad, y nadie dice nada.
todo está bien, aquí nadie debe abrir la boca, aquí nadie debe decir nada. Entonces, por eso te pregunto yo a ti, aquí la sierva de Dios dice que hay que preparar a un pueblo. ¿Tú sientes que te están preparando? Y si no lo están haciendo, ¿tú te estás preparando? ¿Eres un autodidacta? ¿Buscas el conocimiento que Dios quiere que tengas? Qué importante esto. La venida del Señor se acerca. Tenemos tan solo poco tiempo para prepararnos. Si se desperdician las preciosas oportunidades, resultará una pérdida eterna. Necesitamos una relación más estrecha con Dios. No estamos a salvo por un solo instante, a menos que seamos dominados y guiados por el Espíritu Santo. Tremendo esto, tremendo. Muy bien. Una preguntita más. ¿Qué plazo específico de tiempo se le presenta a Daniel con respecto a la purificación del santuario? ¿Cuál es el plazo que se da para que esa purificación se lleve a cabo? Bueno, lo hemos estudiado, 2300 tardes y mañanas. Ya voy a hablar de esto. Dijimos que para entender la purificación del santuario celestial, debo entender cómo era la purificación en el Yom Kippur. Bien, en el día de la expiación, el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Ahora, el sacerdote no tenía que mediar solamente por el pueblo, sino que tenía que también interceder o mediar por él mismo. Ahora bien, el sacerdote debía tener una tremenda santidad a Dios para no quedar muerto delante de la presencia de Dios. Por eso es que le amarraban un lazo al pie y habían unas borlas, unas campanas en la parte inferior de los vestidos que usaba el sacerdote. Había una solemnidad tremenda allá afuera. Todo el pueblo estaba pero compungido, temblando, suplicándole a Dios que perdonara sus pecados. El servicio diario exigía la muerte de un cordero a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Diariamente llegaban personas que habían pecado con su cordero para sacrificarlo y pedirle perdón a Dios. El sacerdote administraba la sangre, la asperjaba. Eso es parte del servicio diario. Pero imagínense ustedes cómo quedaba el telón que dividía el lugar santo del Santísimo llegando al final del año, podríamos decirlo así. Eso estaba pero manchadísimo. Entonces ese santuario había que purificarlo, o sea, todos esos pecados simbólicamente estaban allí, dentro del santuario. Y no era cuestión de que tú pecaras y tú llevaras tu cordero y ahí terminó todo, no. El día de la expiación, el Yom Kippur, era un día de juicio. Allí se iba a comprobar si tú realmente te habías arrepentido de esos pecados por los que pediste perdón. O sea, era algo serio. La gente no estaba allá afuera mascando chicle, conversando tonterías, pensando en otras cosas o chateando con sus amigos. La gente allá afuera estaba compungida, estaba afligida, suplicándole a Dios que perdonara sus pecados. Cuando el sacerdote entraba, y bueno, en el Yom Kippur se apartaban dos machos cabríos, uno para Dios y el otro representaba a Azazel o a Satanás. Ahora, cuando el sacerdote sacrificaba al macho cabrío ofrecido a Dios, administraba la sangre, la llevaba hasta el lugar santísimo y luego el sacerdote salía,
le acercaban el macho cabrío, que no es que era ofrecido a Satanás, sino que representaba a Satanás. Y el sacerdote en el Yom Kippur, el día de la expiación, el día que se celebraba una vez al año, el sacerdote venía y al salir del lugar santísimo y cruzar por el lugar santo, él venía y colocaba sus manos sobre el macho cabrío vivo que representaba a Satanás, y simbólicamente él depositaba los pecados en ese macho cabrío. Previamente se había seleccionado también a alguien del campamento que fuese a perder al macho cabrío en el desierto. ¿Qué representa o qué simboliza todo esto? Cuando Cristo venga, entonces quedará a las luces quién es el verdadero culpable de toda la desgracia humana. Es Satanás. Jesús viene, los muertos malos no resucitan, los vivos malos son destruidos por el resplandor de su venida. Jesús resucita a sus escogidos que están muertos y arrebata en las nubes de los cielos juntamente con sus justos muertos, ya resucitados, los arrebata con los vivos justos que han quedado y se los lleva. Satanás queda atado aquí, en este abismo, en la tierra destruida, no tiene quien molestar. Entonces eso representaba ese macho cabrío, representaba a Satanás, que cargaría con los pecados de toda la humanidad, tanto los que se perdieron como los que se salvaron. Entonces, entendiendo esto, aquí lo he explicado a grosso modo, es necesario entender esto, cómo se hacía la purificación del santuario terrenal en el Yom Kippur. Entender esto es importante para comprender lo que se requiere en la purificación del santuario celestial. Recordemos, y me voy a anticipar a algo, que cuando Cristo murió, este sistema de sacrificios y eso terminó. Ahora Cristo sería la ofrenda perfecta y sería nuestro sumo sacerdote, que al resucitar se presentó ante el Padre con las primicias para ver si Dios aceptaba su sacrificio, y cuando finalmente ya él regresó a los cielos, entró a ese santuario donde ejerce una función sumo sacerdotal, intercediendo por los pecados del hombre. Entonces, simbólicamente, todos esos pecados están allá en el santuario celestial. No es que allá se cometa pecado, sino que al igual que en el santuario terrenal, cuando el sacerdote asperjaba la sangre, el santuario quedaba contaminado con el pecado de esa persona. Entonces, todos los pecados por los cuales pedimos perdón hoy están allá siendo asperjados en ese telón que está en el lugar santísimo. Entonces es necesario que se purifique ese santuario. Así que para entenderlo hay que comprender cómo se purificaba el santuario celestial. ¿Cuánto es el periodo de tiempo que abarcaría la historia para que ese santuario quedara purificado? Bueno, serían 2300 tardes y mañanas. El término tardes y mañanas nos recuerda la creación, y fue la tarde y la mañana el primer día. O sea que estamos hablando acá de 2300 días. Ahora bien, entonces esas 2300 tardes y mañanas representan 2300 días o representan 2300 años. ¿Por qué? Bueno, yo cuando enseño esto, digo que hay tres cosas que hay que tomar muy bien en cuenta. La primera, para poder descifrar esta profecía, no voy a utilizar el calendario gregoriano que usamos hoy. Voy a utilizar el calendario hebreo. En segundo lugar, voy a tomar el principio de que un día incluye una tarde y la mañana. Y en tercer lugar, hay otro principio. Un principio que
encontramos en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, en donde un día es igual a un año. Ahora bien, en Segunda de Pedro aparece una declaración muy interesante. ¿Y por qué voy a mencionar esto? Bueno, porque el señor Luis Toro, ese sacerdote católico que ridículamente utiliza la Biblia para hacerla decir lo que nunca ha dicho, la palabra, él un día dijo de que eso de tomar que un día es igual a un año es un error. Y entonces sacó segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 8, que dicen que, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Muy bien. La tierra apenas va a cumplir 6000 años. Ok. Si yo tomo esta declaración de Luis Toro, que esa regla de un día por año no es correcta, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, porque para Dios un día es igual a 1000 años, entonces, mi estimado Luis Toro, tendríamos que esta profecía duró 2.300.000 años. Y eso en primer lugar no es compatible con la edad de la Tierra. En segundo lugar, los actos de Cristo involucrados en esa profecía no concordarían. No concordarían con el año 27 en que Cristo fue ungido a través del bautismo, el año 31 en que Cristo fue muerto, el año 34 cuando Esteban fue asesinado. Así que parece ser que la regla de un día igual a 1000 años no es la regla para interpretar esta profecía. Demasiado tiempo, 2.300.000 años, cuando apenas la tierra va a cumplir 6000 años. Eso sí no se lo dice el señor Toro a su congregación, pero bueno, yo se los menciono a ustedes para que puedan razonar esa parte. Ok, ahora, esta profecía de las 2300 tardes y mañanas o los 2300 años se divide en dos grupos. Esa profecía total de 2300, de ella se apartan 490 años que han sido determinadas, el término griego que se utiliza es nektak, 490 años determinados o cortados para dedicarlos especialmente a la conversión del pueblo de Israel. Ahora, ¿de dónde fueron cortadas esos 490 años o 70 semanas? Bueno, fueron cortados por lógica de los 2300 días o años. Ahora, quiero mencionarte, y la otra parte en la que se divide esta profecía son los 1810 años que representan por ahí 258.6 semanas, pero eso no solamente para tener el dato en semana, pero en esos 1810 años están dedicados para el desarrollo del Evangelio con el pueblo de Dios que ya no es judío. Y aquí es donde quiero hablar de otra cuestión. El Talmud hebreo tiene una maldición para todos aquellos que investiguen Daniel 8:14. ¿Por qué? Ya te lo digo. Por otro lado, el Vaticano también está interesado en que tú y yo no estudiemos esta profecía como debe ser. Yo quiero ver si es posible que ustedes puedan verlo
pero tengo en mis manos en este momento la Biblia latinoamericana y tengo la Nácar Colunga. La Nácar Colunga, hablando del libro de Daniel, específicamente la profecía que estamos estudiando, Daniel 8:14, no sé si lo puedan observar, dice hasta 2300 tardes, la Nácar Colunga, versión de 1966. 2300, el término que usa la Reina Valera. Pero esta versión latinoamericana ya no dice 2300, dice 1300. Se le cayeron 1000. Entonces, hay una maldición de parte del Talmud hebreo para todo aquel que estudie Daniel 8:14. Y por otro lado, porque el Vaticano no quiere que se estudie esta profecía. Muy bien. Entonces, ¿por qué maldicen esta profecía los hebreos? ¿Y por qué maldicen al mismo tiempo a todos aquellos que ellos saben que pueden estudiarla? Bien, en Mateo capítulo 3, y el versículo 10, hay una declaración muy interesante. Y dice la palabra de Dios. Esta es la predicación de Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Acá Juan el Bautista le está diciendo al pueblo de que el evangelio les sería quitado si ellos no cambiaban de actitud, si ellos no se entregaban de lleno a Dios. Una nación muy orgullosa. En Lucas capítulo 3 y el versículo número 9 encontramos la misma expresión. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esta profecía demuestra de que Israel ya no es el pueblo de Dios. Ya no es el pueblo escogido de Dios. Ya no son esa tierra santa. Israel era santo mientras Jesús caminaba en ese lugar. Así como el sábado. ¿Qué es lo que hace santo el sábado? ¿El día porque se llama así? No, es la presencia de Dios en el día sábado. De igual manera, ¿qué es lo que hizo santa esa tierra? Bueno, lo hizo santa la presencia de Dios a través de la historia del pueblo de Israel. Y lo hizo santa la presencia de Cristo cuando anduvo caminando en esta tierra. Y por otro lado, al Vaticano no le interesa que se estudie esta profecía porque en esos 1810 años usted se ve obligado a estudiar qué es lo que el papado hizo durante la Edad Media. Así que hay dos grupos que están interesados en que tú no estudies esta profecía. Así que yo llevo tiempo estudiándola, nunca he recibido una maldición, así que vamos a entrar en sus detalles hoy. Esos 2300 tardes y mañanas era una visión para muchos días, según Daniel capítulo 8 y versículo 26. No era para pocos días. Ahora, quiero compartir con ustedes lo que la sierva del Señor menciona en la parte del día domingo. Y dice ella, la palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas, refiriéndose a las 70 semanas que han sido determinadas para el pueblo de Israel.
El ángel declara que 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. ¿Pero de dónde fueron descontadas?, dice ella. Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben, por consiguiente, formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. O sea que no son dos profecías separadas. Ya lo vamos a estudiar con detalle. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Esto está en la página 325 y 326 de El conflicto de los siglos. Muy bien, entonces busquemos ese edicto. Al buscarlo, nos encontramos con unos cuantos problemitas. El primero problemita que encontramos es el siguiente, que fueron 4 edictos. 4. Ya vamos a mencionar cuáles son. Ahora, algunas personas piensan que las 70 semanas son una profecía y las 2300 son otra. Bien, hay una situación o 4 situaciones con respecto a esto. Si ustedes le echan un vistazo a todo el capítulo de Daniel 8, se darán cuenta que en los versículos 3 y 4 se habla de la visión de el carnero. Ahora, ¿esa es la parte que no entendió Daniel de la visión? Pues claro que no, porque esa parte fue explicada en el versículo 20 del capítulo 8. Ese carnero representaba a los medos y los persas. El ángel se lo presentó a Daniel y él lo entendió muy bien. En segundo lugar, en los versículos del 5 al 8 se presenta la visión del macho cabrío. ¿Daniel no entendió esa parte de la profecía? Claro que sí. Le fue explicada en los versículos 21 y 22, donde se le dijo que aquel macho cabrío representaba a Grecia. Ahora, por otro lado, en los versículos del 9 al 12, se le presenta la visión del cuerno pequeño. Ahora, ¿él no entendió esa parte de la visión? Claro que sí. El ángel se le explicó en los versículos 23 al 26, y donde pues el ángel se está refiriendo al papado. Entonces, el capítulo 8 de Daniel nos dice que Daniel cayó enfermo. Ya no pudo ver, ya no pudo entender la visión. Al ver la obra del cuerno pequeño y todo lo que haría con el santuario y cómo pisotearía la verdad, Daniel se espantó en gran manera que cayó enfermo. Entonces, en los versículos 13 y 14 se habla de la purificación del santuario. Pero como Daniel se enfermó, no hubo chance de explicarle en qué consistía. Entonces él, al ver las atrocidades que el cuerno pequeño iba a hacer, entonces cayó enfermo. Solamente se le planteó a Daniel que esta purificación del santuario sería una profecía de muchos días y que debía estar sellada hasta el tiempo del fin. Luego Daniel revisa el rollo de Jeremías, donde aparece el tiempo de las desolaciones de Israel por 40 años, eso está en Daniel 9:12. Luego en el capítulo 9 encontramos esa preciosa oración de Daniel,
y la respuesta que se le da por ser, por ser muy amado. Interesante eso, cómo Dios revela los secretos a quienes ama de sus hijos, que son fieles. Es muy interesante eso. Eso está en Daniel 9:23. Y entonces, en el momento que él termina su oración, Gabriel aparece y le dice, mira, tú eres muy amado. E inmediatamente que has dejado de orar, me han enviado para que yo te dé la explicación de la parte que no entendiste. ¿Cuál? ¿Cuál parte? Bueno, ya dijimos, entendió la visión del carnero, entendió la visión del macho cabrío, entendió la visión del cuerno pequeño, pero no entendió la cuestión de la purificación del santuario. Ahora, ¿de dónde vamos a empezar? ¿De dónde vamos a empezar? Bien, hace un rato analizábamos que tendríamos que buscar ese decreto, ese edicto, para reedificar a toda la nación judía, no solo el templo. Ahora, con respecto a esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, algunos atribuyen a Antíoco Epifanes el título del cuerno pequeño. Ahora, hay tres cosas interesantes con respecto a esto. La profecía dice que en Daniel 7 que el cuerno pequeño prosperaría. Bueno, Antíoco Epifanes no prosperó, según la profecía. El tiempo de los 2300 no se ajusta a los años que vivió en la tierra Antíoco. Estaríamos hablando de un hombre mucho más viejo que Matusalén, así que no puede ser Antíoco. Y por otro lado, este cuerno pequeño estaría activo aún más allá del tiempo del fin. Ahora, Antíoco no alcanzó a llegar al tiempo del fin. Así que esas son otras aclaraciones que quería dejar con respecto a eso. Ahora bien, ¿cómo analizar, cómo investigar quién es, cómo llegar a identificar el inicio, la fecha de inicio de estos 2300 tardes? Muy bien. 70 semanas, de acuerdo a la profecía, fueron determinadas o cortadas. ¿Para qué? Bueno, y hay 7 cosas importantes. Para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos. Ahora bien, ¿qué significa una prevaricación? Una prevaricación significa, de acuerdo al diccionario, que un funcionario falte conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, sabiendo él que es injusta. Y por otro lado, expiar representa sufrir un castigo por haber cometido una falta, un delito o una culpa. Bien, entonces esas 70 semanas fueron determinadas para resolver esas 7 cosas. Ahora bien, ¿desde dónde vamos a comenzar a contar? Es la parte que nos interesa a continuación. Y precisamente conocer esta parte es importante porque, en primer lugar, conoceremos el inicio y el final de las 70 semanas. Conoceremos el inicio y el final de los 2300 días o 2300 años. Y conoceremos el año exacto en que inició el juicio de Dios. Ahora, ¿quiénes van a ser juzgados en ese juicio? Segunda de Corintios, capítulo 5, y el versículo 10 nos dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos? Todos.
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien, todos hemos de participar. Ahora, ¿quiénes serán juzgados primero? ¿Los vivos o los muertos? Y esta respuesta nos la da el libro de Apocalipsis, el capítulo número 20 y el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, todos hemos de ser juzgados, y quienes van a ser juzgados primeros son los muertos. Ok, ¿los muertos buenos o los muertos malos? Ok, Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 17 dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? En otras palabras, si el juicio comienza con todos los justos, con todos los cristianos que vivieron a través de la historia de la humanidad, ¿qué es lo que le pasará a todos aquellos que no hayan querido saber de Dios? Interesante esto. Muy bien. Así que la clave para iniciar el cómputo de los 2300 días se encuentra en el capítulo número 9 de Daniel y el versículo 25. Daniel 9, 25. Y entonces el ángel dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien. ¿Cuál es la clave para iniciar el cómputo? Bien, la clave es la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Ok, ¿cuándo ocurrió eso? Como te decía anteriormente, hubieron 4 edictos. El primer edicto se le llamó el decreto de Ciro, registrado en Segunda de Crónicas 36, 22 al 23 y en Esdras 1 del 1 al 4. Y esto ocurrió en el año 536 a.C. Ahora, ¿en qué consistía ese edicto? Ese edicto consistió en reedificar nada más el templo. Sí, pero la profecía nos hablaba de la reedificación completa de Jerusalén, no solo el templo. Así que no podríamos tomar este edicto, quedaría descartado el año 536. El segundo decreto se encuentra en Esdras 6 del 1 al 12 y es llamado el decreto de Darío del año 519 a.C. Este decreto únicamente confirmaba la construcción de la casa de Dios. Así que, de igual manera, no podemos tomarlo en cuenta porque debía reconstruirse todo el Estado judío, no solamente la parte religiosa vinculada con el templo. El tercer edicto ocurrió en el año 457 a.C., en el otoño. Hay que tomar en cuenta esto. Y se registra en Esdras 7 del 1 al 28 y se le llamó el decreto de Artajerjes. En ese decreto se especificaba el establecimiento del Estado de la nación judía, o sea, su
independización. Hubo migración de judíos allí. El Estado de Israel volvió a conformarse, además del templo también. Esa fecha sí encaja muy bien con el inicio que la sierva de Dios nos presenta sobre esta profecía. Y el cuarto edicto fue llamado también el decreto de Artajerjes en el año 444, registrado en Nehemías 2 del 11 al 20. Y este decreto incluía crear una comisión para hablar de la reconstrucción del Estado judío. Simple y sencillamente es una confirmación de lo que ocurrió en el año 457. Así que tanto la profecía de las 70 semanas como la de los 2300 tardes y mañanas inicia en el año 457. Ahora, esa profecía de las 70 semanas tiene dos periodos. El ángel mencionó en el capítulo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el aparecimiento de Cristo, habrían dos periodos, 7 semanas y 62 semanas. Al sumarlas juntas, tenemos 69 semanas en total. Son 70, nos faltaría una. Ahora muy bien, en 7 semanas, si en una semana hay 7 días y cada día representa un año, quiere decir que en una semana tendríamos 7 años, de acuerdo a la regla día por año. Ahora, en 7 semanas tendríamos 49 años. Ahora, si nosotros restamos a 457 49 años, ¿y por qué le restamos? Porque los días se van contando antes de Cristo. Entonces, si restamos 457 con 49, vamos a llegar al año 408, que fue el año exacto en que terminó la reconstrucción de la nación judía. Ahí ya se habían cumplido 7 semanas o 49 años. Bien, en la segunda parte, desde la salida de la orden de la palabra hasta la venida de Cristo, habrían 7 semanas y 62 semanas. Ya hablamos de las 7. Ahora, de las 7 semanas. Ahora, ¿qué con las 62 semanas? Bueno, en 62 semanas tendría 434 años. Ahora, si a 434 yo le resto 408, voy a llegar al año 27 después de Cristo. Ahora, si usted hace la resta, no le da 27, le da 26. Entonces, ¿por qué los adventistas hacemos calzar el 26 a 27? Sencillo. La profecía, dijimos, y les dije que no perdieran ese detalle, inició en el otoño del año 457, en el otoño. Así que esto abarcaría el otoño del año 27 después de Cristo. ¿Qué ocurrió allí? Mateo 3, 15 y 16 nos habla de la conversación que Jesús tuvo con Juan el Bautista, donde Juan no quería bautizarlo, no miraba pecado en Cristo, pero Jesús le dijo, es menester que hagamos esto porque para esto me han enviado. Así que fue el año en que Jesús fue ungido. Luego, al sumar, les decía, las 7 semanas con las 62 semanas, vamos a tener en total 69 semanas. En 69 semanas hay 483 años. Así que nos faltaría una semana, que yo le llamo la semana del Mesías. Entonces,
La profecía nos decía que a la mitad de la semana el Mesías sería crucificado. Cristo confirma el pacto eterno con su sangre y el sistema de sacrificios pierde su significado. En la palabra de Dios se dice que cuando Cristo dijo consumado es, el templo se rompió de arriba a abajo, en señal de que era Dios quien terminaba el sistema de sacrificios. No se rompió de abajo a arriba, porque entonces eso significaría de que el humano tenía control de estos rituales. Pero como es Dios quien ideó ese plan de salvación, fue Él quien lo rompió, lo caducó, cuando el verdadero Cordero de Dios estaba muriendo exactamente a la hora de el sacrificio vespertino, a las 3 de la tarde. Luego, a la mitad de la semana, dice, el Mesías sería crucificado. Y luego, si nosotros ahora analizamos la parte de lo que ocurrió en el año 34. Bueno, falta una semana, perdón, me estaba brincando esto. Falta una semana. Entonces, si falta una semana, si un día es por año, quiere decir que una semana tiene 7 años. Ahora, si yo sumo esos 7 años al año 27, que cuando Cristo fue bautizado, entonces esto me va a llevar al año 34. Así que esa semana profética va del año 27 al año 34. A la mitad de ese año, Cristo fue crucificado. A la mitad de esa semana sería. Cristo fue crucificado. Estamos hablando del año 31. Jesús inició su ministerio a los 30 años. En el año 27, pues él tenía 30 años. 3 años y medio, el Mesías sería crucificado, y 3 años y medio después nos llevan al año 34, que es donde finaliza esa semana, o sea, finalizan esos 7 años y finaliza todas las 70 semanas. ¿Para qué fueron apartadas para Israel? Fueron apartadas para que estos se arrepintieran. ¿Se arrepintieran de qué? Bueno, de lo rebelde, de lo duro a cerviz que eran, de corazón de diamante que tenían, y de haber traspasado la santidad de Jesús, el no creer en Cristo. Bien, ¿cómo respondieron ellos? Pues bueno, ellos respondieron matando a Esteban. Eso ocurrió en el año 34. La sierva del Señor dice: durante 7 años después que el Salvador iniciara su ministerio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos por Cristo mismo durante 3 años y medio, y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27, cita ella. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la oblación terrenales. Aquella semana o 7 años terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, dice ella, en Profetas y Reyes, página 515, al apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio. Rechazaron a Cristo, y hasta el día de hoy la mayoría
lo ha rechazado. Así que no son más el pueblo de Dios. Clarísimo. Ahora bien, para completar los 2300 años que involucran la experiencia del pueblo de Dios a partir del año 34, procedemos de la siguiente manera. Si a 2300 años, y quizás todo esto hubiese sido mejor estarlo explicando con una pizarrita y todo eso, quizás en otra oportunidad podamos grabar algo para todos aquellos que quieran tenerlo más gráfico. Si nosotros restamos a 2300, 490 años, vamos a obtener como resultado 1810 años. Ok. Y si a 1810 años le sumamos, ¿por qué le restamos 490 a 2300? Bueno, porque fue un periodo, el periodo que abarcó el tiempo determinado para Israel. ¿Sí? Entonces, como esas 70 semanas son cortadas de los 2300, entonces por eso restamos a 2300 los 490 años y nos da 1810, que es el periodo de tiempo que queda para llegar a la purificación del santuario. ¿En qué año ocurrió eso? Entonces, a 1810 le sumamos el año 34, vamos a llegar al año de 1844, que fue el día en que inició el juicio de Dios. Ahora, quiero ir finalizando con una cita que la encontramos en Nuestra elevada vocación, la página 189. Porque el objetivo de esto no es la matemática, el objetivo de esto es reconocer que hay un juicio real, verdadero, y que ese juicio inició por los muertos justos. En otra ocasión podríamos hablar del juicio de los vivos. Ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía dan una declaración directa, pero sí se puede llegar a una conclusión. Pero ese es otro tema. Lo que quiero resaltar hoy es que la importancia de la profecía de las 2300 tardes y mañanas en su parte matemática nos deslumbra al ver cómo la matemática de Dios es exacta. Pero lo importante de esto es que Dios es misericordioso. Lo importante es que Dios da oportunidad de salvación. Somos nosotros quienes rechazamos eso. Y que, quieras o no, hay un día donde tú y yo seremos juzgados. ¿Sí? Bien. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, para el hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra oculta, ya sea buena o sea mala. ¿Sí? Y por otro lado, me encanta, esto está en Eclesiastés capítulo 12, y hay otra cosa que me encanta de Eclesiastés. Leí Eclesiastés 12, 13 y 14, pero también me gusta Eclesiastés 11, 9, y este va dedicado a los jóvenes. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, disfruta del placer que quieras en tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Lo que tú creas que es derecho, dale, hazlo. Haz los deseos de tu corazón.
lo que esté a la vista y agrade a tus ojos. Pero, dice el sabio, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Así que nadie se puede escapar del juicio. Nadie puede decir, no, pero yo no tengo nada que ver con eso. Lo ignores o no, ese día de juicio llegará. Por eso quiero compartir contigo esta reflexión en nuestra elevada vocación, la página 189. La vida es corta. Las cosas del mundo perecerán con quienes las usan. Seamos sabios y edifiquemos para la eternidad. No podemos permitirnos perder nuestros momentos preciosos o emprender actividades que no producirán fruto para la eternidad. El tiempo que hasta ahora hemos dedicado al ocio, a la frivolidad, a la mundanalidad, debe emplearse para obtener un conocimiento de las Escrituras, en hermosear nuestra vida, en bendecir y ennoblecer la vida y el carácter de otros. Esta obra recibirá la aprobación de Dios y ganará para nosotros la bendición celestial del bien hecho. Y finalmente, pues el tiempo es corto, la vida es corta. Así que debemos estar a cuentas con Dios. ¿Y qué significa estar a cuentas con Dios? No tener nada que ver con el pecado. ¿Recuerdas lo que dijimos que es el temor de Jehová en Proverbios capítulo 8? El temor a Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué quiere decir ponerse a cuentas con Dios? Es estar haciendo esfuerzos para no tener nada que ver con el pecado. Es estar realizando esfuerzos para dejar de pecar. Y quiero terminar con esta cita fascinante. La escribí, me encantó. Al decir la escribí, no la hice yo. La tomé del deseado de todas las gentes. Me impactó. Me impactó y también se la dedico a todos aquellos que dicen que esa generación sin pecado antes de que Cristo venga no existe. Pues aquí te va. El Salvador está junto a los suyos, que son tentados y probados. Con Él no puede haber fracaso, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todas las cosas mediante aquel que nos fortalece. Puedes encontrarlo en la página 455 del Deseo de todas las gentes. Si Cristo está junto a ti, tú y yo que somos tentados y que somos probados, ella dice que con Cristo no hay fracaso. No caerías en pecado entonces. No hay imposibilidad. Es que yo no puedo ser perfecto. No. No hay derrota. Por eso es que Juan dice que el que tiene la simiente de Dios dentro de sí no peca. Y Judas 24, te lo recuerdo nuevamente, aquel que es poderoso para mantenernos sin caída. Hagamos ese ejercicio. Esforcémonos por no vivir en pecado. Esto es un trabajo diario y constante. No es de un solo, no es de repente. Es un trabajo que debemos realizar todos los días. Porque Cristo viene o en cualquier momento podemos ir al descanso y necesitamos estar a cuentas con Dios. Tener ese vestido de boda limpio y preparado para recibir al Cordero de Dios que muy pronto vendrá y aparecerá en las nubes de los cielos.
Así que yo te invito a que nos esforcemos a cambiar nuestro estilo de vida y a imprimir en nuestra vida el carácter de Cristo. Me hubiese querido compartir esto contigo con una pizarrita y ver los números y eso y lo otro, pero quizá en otra ocasión será. Lo importante es que quede en tu corazón el mensaje que todos vamos a comparecer ante el Señor. Hay un juicio investigador, después viene el juicio que vamos a realizar en el milenio, donde vamos a comprobar quiénes son los que no se salvaron, y luego viene el juicio retributivo, el ejecutivo, donde finalmente el mal será erradicado. ¿Un juicio para qué? ¿Para que Dios se entere de quiénes van a salvarse y quiénes no? No. Es un juicio para ti, es un juicio para mí, para que nos demos cuenta que Dios es justo y que el que se salvó porque Él es justo. Y el que se perdió porque Él es justo. Le dio oportunidades a montón y no las quiso aprovechar. Así que yo espero que esta lección haya sido de mucho beneficio y que haya estimulado tu deseo de consagrarte al Señor. Que el Señor te bendiga y en la próxima nos vemos para seguir estudiando la palabra de Dios. Hasta la próxima.